Muy buenas noches, sean bienvenidos a En Contexto. Son las 19 horas, tenemos 22 grados de temperatura y hoy en Contexto vamos a hablar de diversos temas. Vamos a iniciar hablando del informe de la Contraloría General de la República, que en 46 páginas detalla lo encontrado, lo analizado con los 500.000 millones de guaraníes que, bueno, todos nos preguntábamos qué ocurrió con este dinero de los bonos de la Municipalidad de Asunción que debía ser destinado a obras de infraestructura. ¿Dónde están los 500.000 millones de guaraníes? La Contraloría tiene una idea, la Contraloría hizo una revisión, la Contraloría explicó que ya habían antecedentes del año 2019 de la administración anterior de Mario Ferreiro en los que hacían un análisis similar y cuando advertían en un informe del año 2020 a la municipalidad, que ya, bueno, tenía en ese momento como presidente de la Junta Municipal a Óscar Nenecho Rodríguez, luego intendente, que no podían usar el dinero de bonos para gastos corrientes. Ya hace 4 años la Contraloría había advertido esto en base a lo que había ocurrido con la administración anterior. 4 años después, 500.000 millones de guaraníes se gastaron en gastos corrientes, en sueldos, en aguinaldos, en uniformes, en reparación de camiones, de tractores, en compras de cubiertas, en pago de asignaciones por trabajo riesgoso, todos gastos que no se pueden pagar con dinero de bonos. 499.000 millones, 500.000 millones, digámoslo con todas las letras. Por eso vamos a hablar de ese tema hoy y tenemos en contacto vía Zoom al senador Eduardo Nakayama, a quien agradecemos que nos preste su tiempo para analizar este tema. Senador, más allá de ser un dirigente político, más allá de ser senador de la oposición, ocupaste cargos de altísimo nivel en empresas privadas, de nivel ejecutivo, de nivel de directorio y conoces el sector privado desde dentro y te quería pedir esta analogía. Si esto ocurriera en una empresa privada, si vos fueras el presidente de esta empresa privada y utilizaras el dinero que estaba destinado para obras de infraestructura, en pagos de sueldos y otros gastos corrientes, ¿qué ocurriría con vos, senador? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fito, a toda la audiencia también. Bueno, es muy importante el paralelismo que haces, Fito, porque yo siempre digo que más allá de la política, de las promesas que uno haga en campaña, yo siempre digo dos analogías. Una, ¿a quién le confiarías tu casa, ¿verdad? De los políticos? ¿A quién le dirías, podés venir a mi casa? Y por otro lado, ¿a quién le dirías, administrar mi negocio? ¿A quién le darías la confianza de que pueda administrar tu negocio y vos estar tranquilo yéndote de vacaciones y volver y saber que va a estar todo igual? Sí. Y en cualquiera de los dos casos estamos hablando de que quizá el 90% de los políticos de nuestro país no cumplan ninguno de esos dos requisitos. Uno no le dejaría ni su casa ni su negocio a ninguno, ¿verdad? Sin embargo, les dejamos que gobiernen y administren nada menos que el país, ¿verdad? Ya sea la administración central, un municipio, una gobernación o que hagan leyes. Entonces, eso es sumamente grave porque en ese sentido, en el sector privado, vos tenés una diferencia fundamental en relación al Estado. Hay una teoría muy utilizada para el funcionamiento del Estado, no solo aquí, sino en todo el mundo, de que el Estado no quiebra, de que el Estado no puede quebrar y de que puede generar de forma ilimitada los recursos, lo que no es cierto, ¿verdad? Ese modelo, que es el de la emisión monetaria, que a Dios gracias nuestro país no ha seguido hasta ahora, sí, pero que en un momento dado podría llegar a caer en ese vicio o en esa tentación, como ocurrió con Argentina en su momento o con Venezuela, es que al no tener recursos para hacer frente a las obligaciones que tiene, apela a la emisión monetaria, es decir, a la imprenta para poder sacar más billetes, y lo que hace es devaluar el valor de la moneda y crear una hiperinflación, ¿verdad? Correcto. En el caso de la Municipalidad de Asunción,
como cualquier otra entidad municipal o central que pudiera emitir un bono, porque está establecido que se pueden emitir bonos, los bonos tienen que tener un destino específico. Y ese principio también fue aplicado con la primera ley de emisión de bonos allá por el año 2012 más o menos, en el gobierno todavía de Federico Franco, donde se decía que los bonos tenían que ir ligados necesariamente a infraestructura. Durante el gobierno de Horacio Cartes, en el paquete de reformas económicas que se hizo, lamentablemente se modificó una de las normas que blindaban los bonos y se permitió, digamos, que se tenga mayor discrecionalidad para los bonos del gobierno central, ¿verdad? Entonces así fue que le echaron mano para otros fines, no necesariamente para infraestructura, pero yo te diría que en gran medida, por lo menos en un 50% o incluso más, los bonos del gobierno central se utilizaron para infraestructura. Y ahí o para repago de deuda, digamos, que le permitía reestructurar la deuda, digamos. Así mismo, pero en gran medida vemos obras en todo el país que se han hecho con algunos de estos bonos, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, en el caso de las finanzas del municipio, algunos recordarán que yo ya adelantaba en la época de la campaña, que yo estaba como candidato a intendente, de este problema de los bonos, que en ese momento se habían emitido más 200.000 millones. Sí. Habían bonos anteriores que decían que se iban a utilizar para la reforma y reparación del mirador de Itapunta, para otras obras que jamás se hicieron. Yo eso les reclamaba han hecho en ese momento con los debates y demás, y quizás muchos no seguían todavía porque no estaba tan deteriorada la situación financiera, pero ya era preocupante, ¿verdad? De los que de alguna forma estamos en tema de administración, podemos prever que en algún momento eso se suelta la cadena y ahí claro, es peor porque ya no tenés, ¿verdad? Y esa es la situación que está ahora la municipalidad, ¿verdad? Yo te diría que en el sector privado una situación como esta hace rato hubiese hecho que no solamente la persona salga, fuera echada de su lugar, ya sea como gerente administrativo, gerente general o presidente de una empresa, sino que hace rato hubiese tenido una denuncia penal por lesión de confianza, por tantos otros hechos punibles que se pueden barajar en este caso. Y estamos hablando de una cifra astronómica, Fito. No, increíble. 500.000 millones de guaraníes no entra en la calculadora ni del teléfono. Uno trata de meter acá en el teléfono y no entran los números, los ceros. Y son 70 millones de dólares que podían haber servido para una infinidad de cuestiones, ¿verdad? Para obras de infraestructura que necesita nuestra ciudad. Fíjate un poco que los accesos a la capital desde el punto de vista vial están colapsados, ¿verdad? Un viernes, mañana, por ejemplo, que es fin de semana. No, imposible. Colapsan todas las arterias, es imposible, ¿verdad? Y eso resta calidad de vida a los ciudadanos, tanto de Asunción como del área metropolitana. Vi un tuit recontra irresponsable de Mora que estaba diciendo, sí, estos son los 700.000 que vienen a servirse de Asunción y se van todas las noches. Se olvida que su jefe es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, claro, entonces ¿en qué estamos, verdad? O los de Lambaré, San Lorenzo, Luz, que son ciudadanos de segunda categoría, no pueden venir a la capital, o sea, ese tipo de muletillas para salirse de una cuestión mucho más grave como esta, en vez de enfrentar y decir esto es lo que pasó, tratar de aclarar, porque aquí tenemos que decir, Fito, otra cosa. En una contabilidad, en una administración, uno está obligado a aprobar. Tiene que adjuntar la documentación, factura de compra. Nadie te va a devolver un viático ni nada si vos no tenés tu pasaje, tu boleta que compraste combustible, sí, o que si sacaste 2 presupuestos para hacer una compra o una adquisición. Aquí estamos hablando de miles de millones de guaraníes sin rendición, que no se sabe dónde están, que no hay documentos que prueben, simplemente se dice se destinó a tal o cual cosa,
pero los extractos bancarios no coinciden. Todo lo que dice el dictamen de la Contraloría de una manera mucho más detallada, ¿verdad? Pero esto es realmente preocupante, Fito. No, la verdad es que el dictamen de la Contraloría resalta situaciones que son gravísimas para la Municipalidad de Asunción y que tienen como antecedente, lo dice el propio informe de la Contraloría, un informe en base a la administración, a la gestión anterior que culminó en el año 2019 y un informe que se emite de esa administración en el año 2020 diciendo que usar dinero de los bonos para gastos corrientes no se puede hacer. Ese informe lo tenía en su poder Óscar Nenecho Rodríguez, ya sea como presidente de la Junta Municipal o como intendente ya, después de que renuncia a Mario Ferreiro, y aún así empeora la situación utilizando 500.000 millones de guaraníes, cuando tenía un dictamen de la Contraloría que le decía, no se puede hacer esto. Si tuviera que tomarse una decisión y si tuviera que destituirse al intendente de Asunción, ¿cómo tendría que ser el mecanismo? Bueno, en primer lugar, Fito, abonando lo que acabas de decir, y eso yo ya lo había manifestado también en su momento hace años, el intendente de Asunción que al asumir dijo, agarré una administración desastrosa, un municipio en ruinas, en quiebra, y lo levanté y demás. Siempre dijimos que era una mentira. Y también dijimos que él no podía decir eso porque varios años él fue el presidente de la Junta Municipal. Y ellos le aprobaron a Mario Ferreiro varios de sus balances. O sea, él no puede decir, yo no sé, caí del cielo, soy extraterrestre y ahora estoy acá como intendente. Él primeramente fue concejal, posteriormente fue presidente de la Junta, firmó varios de estos balances y posteriormente como integrante de la Junta, ¿verdad? Como concejal, fue electo por sus pares para terminar el periodo de Mario Ferreiro. Sí. O sea, todos recordamos esa historia, ¿verdad? Entonces, él no puede decir, estoy en desconocimiento, no sé ni nada. Y este informe que vos mencionás, donde claramente dice lo que es obvio, porque la ley orgánica municipal prohíbe que uno pueda destinar a otro objeto lo que ha sido emitido para algo. O sea, imagínate vos, Fito, que vos sos un inversor o que querés comprar unos bonos porque sos de Emiratos Árabes Unidos, Sí. O sos de... o de un fondo de país. pensión, un fondo de pensión que maneja el dinero de los jubilados de distintos países. Imagínate. Sí. Claro, imagínate, ¿verdad? Entonces, y vos decís, ¿para qué se va a invertir esto? Y yo digo, yo como intendente de Asunción propongo que hagamos una súper reparación del centro histórico, lo que va a traer inversiones, lo que va a hacer que se vuelva una zona hotelera, que vuelva a tener tal o cual cosa. Y finalmente, a los 5 años, cuando los bonistas me dicen, quiero ver Asunción cómo quedó, le digo, lamentablemente estaba con déficit de caja y tuve que utilizar para pagar salario. Sí, es una Y estafa. ahora ya no tengo plata para devolverte. Es una O estafa. sea, es una estafa. Es una estafa porque nadie va a poner su plata donde va a correr riesgo a que se pierda. Y la plata uno pone con la promesa del convocante a emitir un bono, ¿verdad? Ya sea a través de un banco o lo que sea, una casa de bolsa, a decir, yo voy a utilizar para estos proyectos. Sí. ¿Verdad? Y entonces, porque eso va a valorizar, por decirte, voy a trabajar las cuencas del arroyo Ferreira, y ese lugar que hoy se inunda, mañana ya no se va a inundar, y por lo tanto los terrenos van a tener una valoración. Claro. Eso Va a haber un tener, desarrollo inmobiliario, ese desarrollo inmobiliario va a ser pago de impuestos, la municipalidad va a tener mejores ingresos. Correcto. Correcto, esa es la idea, esa es la lógica de una inversión en un municipio, ¿verdad? En un bono. Entonces, esto es realmente inadmisible. Yo hacía algunas comparaciones y analogías ayer, Fito, diciendo que este sería el caso más grave
y grandes de la historia de Paraguay de desvío o malversación de fondos, ¿verdad? Porque si nosotros comparamos con los últimos escándalos que hemos tenido, Sí. Froilán Peralta, el caso de Una Notecalle es condenado, ¿verdad? Estamos hablando de 1.200 millones de guaraníes. El caso de Miguel Cuevas, también condenado, estamos hablando de 5.600 millones. El caso de Hugo Javier, el número 2, creo que la imputación es por 18.000 millones de guaraníes. El caso más grave que tuvimos hasta ahora, donde lamentablemente no hay todavía ningún condenado, del Metrobús, estamos hablando de 217.000 millones. Si sumamos todos estos casos que yo te digo, Fito, no alcanza a la mitad de lo que es el caso de Asunción. Sí. O sea, esto es monstruoso, esto es realmente gravísimo y yo no entiendo cómo algunos todavía viven en un mundo paralelo y no se les cae la ficha de la gravedad de lo que estamos hablando, ¿verdad? Claro. Tenemos 2 metrobuses ahí. 2 metrobuses y medio. Sí, totalmente. Yo digo siempre, Fito, si nosotros hubiésemos sido un poco más ordenados, por lo menos un subtema de Asunción a San Lorenzo ya hubiésemos tenido. Claro. Ahora, con el senador, nivel de corrupción que tenemos. Lo escuchábamos hoy al doctor Lescano Claude, exministro de la Corte Suprema de Justicia, planteando que una intervención o destitución del intendente de Asunción tendría que darse por parte del Poder Ejecutivo. ¿Ustedes tienen idea de cuál es el mecanismo? Bueno, lo primero que se tiene que dar en el caso de una intervención tiene que ser un pedido por parte de la Junta. Correcto. La Junta Municipal tiene que solicitar esa intervención que se da vía diputados, porque no puede ser por vía del Senado, tiene que ser diputado, y a partir de allí posteriormente creo tiene esta intervención del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Pero primeramente tiene que pasar o tendría que pasar. Hay que analizar esto si es que el presidente Peña le conviene o no cargarse con este muerto, ¿verdad? Porque este es un peso, una carga política tremenda, ¿verdad? Que no es nuevo el tema y difícilmente uno pueda salirse airoso de esto, porque cuando la misma Contraloría ya está diciendo de que, o sea, no tiene forma de blanquear, no tiene forma de minimizar, no tiene forma de maquillar o de... Evidentemente es porque la situación es grave, ¿verdad? Porque hemos tenido en casos, en otros años, ¿verdad? Casos en los cuales o quedó en la Contraloría, no trascendió, pero este es un caso que la ciudadanía sigue muy de cerca, que lógicamente está totalmente contaminada. Tenemos el caso paralelo de uno de sus manos derecha, que es Wilfrido Cáceres, sí, que está imputado. Hoy entiendo se allanó una segunda casa del mismo, en Ñemby, y una casa de 3 pisos. Casas. Una casa de 3 pisos en Ñemby que vaciaron después de que se inició la investigación y que aparentemente estaba preparada para hacer otro consultorio odontológico. Una casa de 3 pisos como mínimo cuesta 500 a 600 millones de guaraníes, por lo bajo, por lo bajo. No, yo te digo mucho más, Fito. Claro. Una casa así como la que yo vi con el terreno, fácilmente está a 1.500 millones. Fácilmente. Entonces estamos hablando de 7.000 millones de guaraníes, $1 millón más o menos. No, es muchísimo. Es que hablamos entre las dos casas, estamos hablando fácilmente del $500,000, ¿verdad? Fácilmente así, pero y sin hablar de los equipamientos y todo eso, ¿verdad? Sí. Estamos hablando netamente del valor de la construcción y el terreno, sí. ¿Verdad? Pelado. La primera casa de San Lorenzo con los inmuebles más los vehículos, nos decían hoy desde Fiscalía, se sumarían aproximadamente 5.600 millones de guaraníes. La segunda casa, que no tenemos todavía una valoración, que fue entregada hoy a la Cenavico, si le ponemos esta valoración de 1.500 millones de guaraníes, ya suman los 7.500, casi 7.200 millones de guaraníes, y ahí tenemos $1 millón. Entonces, ¿de dónde sale $1 millón en poder del jefe de gabinete de Óscar Nenecho Rodríguez como para poder tener un crecimiento económico meteórico? Cuando estamos hablando de 500.000 millones de guaraníes que, según la propia Contraloría, no tienen todavía sustento contable, sustento legal. Porque cuando se cuestiona una administración, si yo fuera el administrador,
los pondría en fila a todos mis gerentes y directores y les diría, no se mueven de acá hasta que me preparen y me tengan todos los biblioratos, papel por papel, factura por factura, para entregarle a la Contraloría, y después le entregamos a los medios de comunicación y subimos a la web de la municipalidad. Pero acá estamos viendo todo lo contrario, senador. Acá estamos viendo, no le entregan a la Contraloría, no cumplen los pedidos de información pública, no cumplen con los pedidos de las distintas instituciones y no presentan los papeles. ¿Qué es lo que está pasando en la Municipalidad de Asunción? Mira, ahora no voy a hacer ya una comparación con el sector privado, Fito. Voy a hacer una comparación con cualquier país medianamente serio, como la Argentina, Brasil, Uruguay. Hace rato estaba preso. Hace rato. Hace rato. Por todos estos indicios graves que hay. Y no solo eso, desacatando órdenes judiciales, pedidos de informes y demás. Pero es impresionante. O sea, yo no puedo entender como hace mucho tiempo ya la justicia no ha actuado en este caso. Ahora, la Fiscalía, recordemos el caso de los detergentes de oro y muchos otros casos sonados también de denuncias de corrupción, y cómo esto se mueve con una lentitud muy particular, realmente a mí me asusta. ¿Verdad? Yo creo que se aplica aquel lema de Juan Domingo Perón que decía, a mis amigos todo, a mis enemigos ni la ley. ¿Verdad? En este caso es realmente preocupante, porque yo creo que si hubiese sido algún intendente enemigo, hace rato estaba tras las rejas, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Hablando de intendentes enemigos para el oficialismo, cuando se le consultaba al actual presidente del Congreso, al senador Basilio Bachi Núñez, él comparaba la situación de Óscar Nenecho Rodríguez con la de Miguel Prieto de Ciudad del Este y decía, bueno, pero Miguel Prieto tiene 34 denuncias y no se le hizo nada. ¿Cómo justificando que a Óscar Nenecho Rodríguez tengan que darle protección política porque tiene una sola denuncia? Sí, bueno, en primer lugar es importante lo que consultás, Fito, lo que mencionás, porque en nuestro caso nadie le ha brindado ningún tipo de blindaje a Prieto. No tenemos manera de hacerlo tampoco, ¿verdad? Nosotros podemos solidarizarnos, entender lo que pasa, porque de estas 30 y pico denuncias, creo que 20 y pico son del ex concejal Quelembú. O sea, no es que son 39 denuncias, no, sino que ahí hay una pelea histórica entre estos dos que han sido colegas y amigos en su momento, me refiero a Prieto y Quelembú, ¿verdad? Pero que posteriormente uno de ellos le hizo no sé cuántas denuncias, ¿verdad? Y sigue haciéndole denuncias por eso, ¿verdad? Pero por otra parte, creo que es importante mencionar también que los montos son astronómicamente diferentes de un caso y de otro. Y por último, si es que se encuentra que el Prieto no puede justificar, aunque sea 5 millones de guaraníes o 10 millones de guaraníes, que le caiga el peso de la ley. No hay ningún problema, ¿verdad? Tiene que hacerse lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? Pero no se puede dar una protección a alguien por una cuestión, por un delito común, ¿verdad? Eso es realmente inaceptable. Senador, fuiste candidato a la Intendencia de Asunción por el Partido Liberal y te quería consultar qué hubieras hecho al ingresar a la administración de la Municipalidad de Asunción si te encontrabas con esta realidad de una, no voy a ahorrarme en términos, una bicicleteada, porque decía, se suelta la cadena y se suelta la cadena de la bicicleta que están haciendo con los fondos. ¿Qué hubieras hecho al encontrarte con esta realidad? Yo mencioné eso mismo durante mi campaña, Fito, y dije que lo primero que había que hacer era cerrar la canilla. Fíjate que en este tiempo, desde que Nenecho asumió la Intendencia de Asunción de forma provisoria, cuando renuncia Mario Ferreiro, hasta hoy, yo creo que por lo menos 1.000 funcionarios habrán entrado. Recuerdo que era 500 el número que yo le dije en el 2021 de lo que había trascendido, pero a esta fecha yo por lo bajo creo que unos 1.000 funcionarios más ha de haber. ¿Con cuánto de salario cada uno de ellos? ¿Verdad? Entonces, si vos no cerrás la canilla y lo primero que haces no es
eliminar los cargos superfluos que hay y eliminar los planilleros que también hay desde hace décadas. Sí. Porque allí hay gente que responde a liderazgos ya incluso perimidos, gente que ya ni siquiera está en la política, pero que sigue teniendo su lista de planilleros allí en la Junta o que tienen sus planilleros en la Intendencia. Asunción tiene algo así como 13 o 14 mil funcionarios. Es una locura, es imposible de mantener y de sostener una estructura así, ¿verdad? Aparte de eso, es ineficiente, ¿verdad? No tiene ideas de desarrollo, de cómo hacer para poder llegar a ganarse la confianza. ¿Por qué la gente no paga los impuestos, por ejemplo, Fito? ¿O por qué la gente saca su patente de rodado? Yo a mi hija no le puedo decir que ella tiene también su casa en Lambaré, yo no le puedo decir a ella venía a sacar acá. ¿Por qué? Porque le es más barato en otro municipio o se va donde le conviene más sacar, ¿verdad? Y así hace una gran cantidad de gente, ¿verdad? ¿Por qué Asunción no baja, por ejemplo, a lo que cobran los demás municipios y nos sinceramos y vamos a cobrar mucha más plata? ¿Cuántos vehículos hay en Asunción pero que no tributan en Asunción? Y eso es por la ineficiencia que tiene el municipio aquí, ¿verdad? Y que han aprovechado muy bien otros municipios aledaños, ¿verdad? Diciendo, bueno, acá tengo una gran oportunidad para atraerle a gente que va a venir a sacar conmigo la patente, que va a sacar conmigo la habilitación, que va a sacar conmigo el registro, ¿verdad? O incluso los permisos de construcción y demás, tenemos que tener un sistema simplificado. Si son reformas sencillas, tienen que ser planos digitales, que se pueda pasar con una firma de un arquitecto, un ingeniero, sin tener que tener un permiso que te tarda años, ¿verdad? Y que lo único que hace es alimentar una cadena burocrática y de corrupción donde todos te piden coima. Lo mismo para lo que es prevención de incendios. A veces se le entra a multar a clínicas odontológicas porque no tiene cartel de no fumar, por ejemplo. Sí, no, o tiene el cartel... Eso me lo dijeron varios empresarios y comerciantes de Asunción, que los inspectores de Asunción son de terror, me decían, pero de terror en el sentido de que vienen cada 8, cada 15 días buscando cómo sacar plata, no para que la ciudad funcione bien, buscando el pelo en la sopa, de decir, no, tu cartel es de plástico, no tiene que ser de vinilo. Cuestiones así, de ese tipo. Mismo, podaste tu árbol, viene ya la gente y te dice, no, vos podaste tu árbol y tal o cual cosa. O sea, te buscan, se convirtieron en peajeros, ¿verdad? Los que son los policías de tránsito que están apostados en lugares estratégicos esperando, ¿verdad?, cualquier cosa para venir a asaltarte y sacarte. O sea, realmente es terrible y se ha convertido en tierra de nadie, donde cada uno busca su propio provecho. Ya no trabaja la municipalidad de una forma orgánica, no está al servicio de la gente, está para embromarle a la gente, para joderle al ciudadano, ¿verdad?, para estafarle, para estarle encima de alguna manera... ¿cómo te voy a decir? Entorpecer la labor, ¿verdad?, que cada uno quiera hacer. Lo único que nosotros los ciudadanos queremos es que no nos molesten, ¿verdad?, que nos dejen trabajar tranquilos, no queremos que nos den plata, ni mucho menos, pero tampoco que nos vengan a embromar, ¿verdad? Y claro, eso es lo que aquí pasa con la ciudad de Asunción. Una mala administración como esta no genera credibilidad. Nadie quiere pagar su impuesto, nadie quiere pagar sus tasas. O sea, si uno quiere mejorar las cosas, lo primero que tiene que hacer es transmitir una imagen de credibilidad, de que uno puede mejorar las finanzas, no contratar más gente, no contratar nuevos préstamos, salvo que sea estrictamente necesario, y ser sincero, ¿verdad? Si uno tiene un déficit de caja, pues tiene que decir, tengo un déficit de caja. Claro. ¿Verdad? Y vamos a ver cómo solucionarlo. Uno puede emitir un bono y posteriormente estafarle a los bonistas para meter la plata en una caja única, ¿verdad? Y a través de esa caja única abrir un carnaval como el que se abrió acá en este caso. Finalmente, senador, decías hace minutos nada más, en un país mínimamente serio hubiera estado tras las rejas, hubiera estado preso el intendente. Si lo tuviera frente a frente, ¿qué le dirías a Óscar Nenecho Rodríguez? Mira, Fito, yo no tengo nada que decirle a él, ¿verdad? Porque él es una persona que desde hace mucho tiempo vive en un mundo paralelo.
¿verdad? Entonces vos le vas a hablar de una cosa y él te va a salir con cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque él cree en lo que dice. O sea, te juro que yo le miro y cuando él habla, él Sí. aparentemente cree en lo que dice, ¿verdad? Como un Eso es mitómano. mitomanía. Claro, eso es mitomanía, ¿verdad? Porque él, te juro convencido, y es la misma cosa que vos te vayas a mi casa y te digas, yo estuve ayer con un extraterrestre, ¿verdad? Y estuvimos conversando sobre, ¿verdad? Y decía Víctor Benítez, vos te acordarás, Sí, Fito, claro. decía, vos podés discutir con alguien si 2 más 2 es 4, es 5 o es 7. Pero si alguien te dice 2 más 2 es Júpiter o Saturno, ahí ya no tenés nada que discutir. O sea, con este señor lamentablemente hay nada que hablar. Con el único que él tiene que hablar ahora es con su abogado, tiene que hablar con la justicia, explicarle a la justicia qué es lo que hizo con la plata, porque al fin de cuentas, él es un administrador del dinero de los asuncenos y él está obligado de rendir cuentas. En el caso de él, a diferencia de una persona normal que no tiene que rendirle cuentas a nadie, él se postuló para un cargo público. Y en el cargo público ejecutivo de administración de la capital de la República, él tiene la obligación constitucional y legal de rendir cada centavo del dinero del pueblo. Y si no lo hace, pues entonces, y se comprueba este desvío multimillonario que ha la Fiscalía confirmado, pues entonces se tiene que ir preso. Ese es su lugar. Senador Eduardo Nakayama, gracias por su tiempo. Gracias a vos, Fito. Saludos a la audiencia. Bien, hay que decir que la Fiscalía conformó un equipo de fiscales que ya toma la denuncia hecha por la Contraloría General de la República, el informe hecho por la Contraloría General de la República, y con esto el equipo de fiscales va a investigar una supuesta lesión de confianza. Por eso van a investigar al intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros Gabriel Espínola, dirigente del sector docente, para hablarnos de la movilización que llevan adelante contra un proyecto de ley, contra una ley que plantea el Poder Ejecutivo. En minutos. 19:37, estamos de vuelta en Contexto y nos acompaña Gabriel Espínola, dirigente de la OTEP SN y quien es dirigente del rubro docente desde hace muchísimos años, para hablar de una ley que está en estudio en el Congreso y que preocupa al sector docente. De hecho, los tiene movilizados en todo el país y aparentemente el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo conculca derechos que afectan de distintas maneras a todos los trabajadores públicos, pero en este caso al sector docente que se moviliza. Gabriel, gracias por estar con nosotros esta noche. Por favor, contanos los antecedentes de esta ley y por qué se movilizan, en qué les está afectando este proyecto presentado por el Ejecutivo. Buenas noches, Fito, a la audiencia, a los compañeros y las compañeras trabajadoras y trabajadores de la educación. Congratulaciones por la movilización de hoy. Continuamos mañana con mayor determinación, habida cuenta que no hemos podido llegar a ningún acuerdo. Tiene ya un recorrido este proyecto de ley que pretende dejar sin efecto la ley de la función pública actual. Tenemos una ley de la función pública del año 2000. El primer recorrido, la presentación del gobierno anterior en octubre del 2022, con algunas modificaciones, pero en general respetando los derechos, respetando las exclusiones que están en la actual legislación. Luego, el actual ministro de Economía en enero presenta otro proyecto dejando sin efecto el anterior, sobre el cual se generó algunas audiencias públicas en la que el ministro de Economía y su equipo se comprometieron acta mediante a modificar los cuestionamientos hechos por diversos sectores de trabajadores del Estado
En el sentido de esas observaciones y de esas críticas de violación de articulados constitucionales, por lo tanto de derechos constitucionales, de violación de convenios internacionales como el convenio 87 de libertad de organización sindical y de estabilidad laboral, habida cuenta lo que está enunciado en el proyecto actual. Es decir, el proyecto actual ha desdibujado, ha desmejorado, ha cercenado en su planteamiento y está, por eso se plantearon hoy de nuevo modificaciones, sino ha sido un avance sobre el proyecto del 2022. En particular al sector de los trabajadores de la educación, lo que estamos planteando y que no estamos teniendo la receptividad de parte de la viceministra del Capital Humano es la modificación del artículo 5º que enuncia el alcance de esta, si fuera la ley, si fuera aprobada, el alcance de esta ley, hoy del alcance de este proyecto de ley. Y en ella estamos incorporados todos los trabajadores del sector público, administración central, ente descentralizado, poder judicial, inclusive municipalidades. Y queremos la inclusión, valga el juego de palabras, en la exclusión enunciada en el artículo 7º. El artículo 7º enuncia exclusión. ¿Quiénes están excluidos? Tribunal de Cuentas, jueces del Tribunal de Cuentas, parlamentarios, Claro. policías y militares. Sí. Que también están en la actual legislación excluida. Y en la ley actual de la función pública, ustedes están excluidos. Ustedes no están regidos por esa ley, tienen su ley propia. El artículo 2º de la actual legislación, de la 1026, expresamente enuncia la exclusión del Magisterio Nacional. Y ustedes quieren mantener ese estatus. Claro, y porque nosotros tenemos una ley profesional, la ley 1725, Estatuto del Educador, que fuera aprobada en el año 2001, es decir, posterior a la ley de la función pública. Ergo, en el artículo, un articulado de la ley de la ley profesional del Estatuto del Educador, está indicado que como ley supletoria nos regimos por la ley de la función pública. Para no, digamos, para que todos podamos entender el alcance de lo que a ustedes les preocupa, vayamos a ejemplos concretos, Gabriel. Lo escuchaba a colegas tuyos hoy decir que docentes o cualquier funcionario público podría ser despedido con causa después de 2 evaluaciones negativas. Se hace una evaluación de desempeño cada año y si el funcionario público tuviera notas bajas en esa evaluación en 2 ocasiones ¿Consecutivas o alternadas? Eso está enunciado. Es despedido, sin derecho a defenderse. Exacto. No solamente en el periodo de prueba, que es de 4 años. O sea, por 6 meses tú entras en un periodo de prueba inicial. Luego de los 6 meses hay un estadio de limbo, digamos, porque no dice qué va a pasar contigo, pero a renglón seguido se menciona de que tú empiezas a tener nombramiento permanente a partir de los 4 años. Previas evaluaciones. Y en estas previas evaluaciones está indicado, para este periodo, estas evaluaciones. Y en las evaluaciones está enunciada, para las evaluaciones además está enunciada, que se tomará en cuenta las metas institucionales. Esto va a ser el parámetro. El Departamento de Informática va a tener estas metas en este periodo de tiempo. Y si no tenés los insumos, y si no tenés la carga, y si no tenés la conectividad, tú eres el responsable. ¿Tu evaluación cuál será? Eso puede ir a la institución educativa, el secretario de la institución educativa, un funcionario administrativo. No tiene los elementos básicos para el cargado de las notas, para elaborar e imprimir, porque no tiene el toner o la tinta o la impresora no funciona. ¿De quién es la responsabilidad? Del sujeto, no de la institución, porque tiene que llegar a las metas. Entonces, hay un fuerte componente entre comillas, de productividad y con una carga muy fuerte de indicadores que hoy día el propio viceministerio del Capital Humano no tiene la capacidad para llevar adelante un concurso público de oposición en una oficina de cualquier ministerio.
El Ministerio de Educación sí lo tiene. El próximo 16 y 17 de julio, 56.000 docentes van a estar siendo parte de un examen para incorporarse al banco de datos de docentes elegibles. No es una novedad, quizás la novedad sea la cantidad que se han inscrito. Sí. Pero es un proceso normal que lo estamos haciendo en educación desde los años 2003 en adelante. O sea, este proyecto de ley que presenta el Poder Ejecutivo modifica o viola o pretende violar artículos de la Constitución Nacional, del Código Laboral, de la Convenio ley del 87, educador, o sea, ¿te imaginas convenios internacionales? Claro, ¿te imaginas Paraguay no tiene una consideración muy aceptable desde el punto de vista de la inseguridad jurídica que tenemos? Cargar otra vez una mancha más con ella la violación del convenio 87 y podemos estar en alguna lista de gris oscuro. ¿Y qué responde el gobierno cuando ustedes se lo plantean? Estamos avanzando en una modificación de la elaboración, no hemos visto todavía un renglón de esas modificaciones. Estamos escuchando palabras que están muy bien, la señora del capital humano. Porque ustedes son conscientes que hay una mayoría absoluta del oficialismo en ambas cámaras del Congreso. Por eso si quieren aprobar la ley, la van a aprobar. Totalmente. Pero aquí se da lo paradójico. Conversamos con las autoridades de educación, le mostramos y leímos, porque estamos también dentro de los programas de INERI de comprensión lectora. Sí. Entonces leemos, comprendemos, entendemos. Claro. Pero tenemos que actuar de esa manera. Sí. Entonces, pero nos o sea, con una herramienta del gobierno le están mostrando. Claro, sí. Nos parece correcto que interpretemos. Pero esto parece que INERI no está llegando al capital humano, a ese viceministerio. Pero lo paradójico te decía, con el Ministerio de Educación, las autoridades del Ministerio de Educación estamos de acuerdo. Y pasando unas cuantas cuadras para llegar a la calle Chile y Palma, ahí no nos estamos poniendo de acuerdo. Hemos sobrepasado esa dirección, llegamos al Parlamento, a la Comisión de Legislación hoy día, y nos dice, pero nos parece razonable lo que están planteando. Porque se consultó al asesor jurídico de la comisión, que entendemos es un experto en legislaciones de todo tipo, incluyendo la administrativa o de la administración pública, y sí, en el artículo 5º incorpora a todos. Entonces, ¿por qué no se excluye el artículo 7º y por qué no incluimos allí también el Magisterio Nacional? Y con eso salvamos los demás articulados, porque si ya hay un avance, nosotros de luego que no queremos que se retroceda. Porque también hay que decir, Gabriel, creo que todos queremos alguna modificación en la ley del servidor público y que mejore la calidad de trabajo, de condiciones, de servicio, de eficiencia, de productividad, de todo. Pero fundamentalmente el cumplimiento de la ley. Porque tenemos legislaciones, tenemos Constitución Nacional, que no la cumplimos. Mire, hoy un docente puede ser denunciado anónimamente y en el momento de la denuncia se lo separa de su función. Denuncia. Tenemos a un senador denunciado y acusado por la Fiscalía y continúa sus funciones, Erico Galeano. ¿Y la ley? ¿Y la igualdad? ¿Cómo se entiende? Ahí le tenemos al intendente de Asunción. Entonces, bueno, felizmente parece que hay una investigación por lo menos empieza. Claro. Ojalá llegue a culminar y que si están equivocados con todo lo que dice la Contraloría, bueno, que lo de la Contraloría que vayan presos entonces. Pero que no sea una pantalla nada más si estamos investigando y nunca culmina la investigación. Pero como parte, digamos... ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos legislaciones que no se están cumpliendo. La ley de la función pública, en el capítulo que hace a los concursos públicos, las entidades del Estado no lo están haciendo. Entonces, ¿qué camino está tomando el Viceministerio de Capital Humano para que se cumpla lo que hoy tenemos como ley, no la que vamos a tener? Porque finalmente esta que pretenden que vayamos a tener es absolutamente perjudicial. Mira, no solamente en ese periodo de 4 años está planteado la desvinculación sujeta a evaluación como causa justificada, también con la antigüedad de 10 años.
aunque tuviera, dice el artículo 16, 17 en adelante, creo que en el cuarto párrafo, aunque tuviera más de 10 años y su evaluación ha sido de reprobado en 3 ocasiones consecutivas o alternadas, la desvinculación es con causa justificada. Entonces, ¿y la estabilidad? ¿Qué tenemos nosotros en el magisterio? En el magisterio tenemos concurso de oposición, acceso a la función, 1 año de periodo de prueba, evaluación al final de año y se te nombra en carácter permanente. A partir de allí tenemos la estabilidad correspondiente. Hoy estamos discutiendo carrera docente, el capítulo 4 de la ley 1725 con el Ministerio de Educación y Ciencia, que va a caer en aguas de borraja si se llega a aprobar esta normativa de la ley de carrera civil. Eso no quiere decir que estemos en contra de la carrera civil administrativa, no. Claro. Ojalá podamos cerrar todas las compuertas a la injerencia partidaria que en educación la sufrimos. Seguimos sufriéndola hoy. Hoy sigue existiendo eso. Ojalá en todos los ámbitos, también en educación. Ojalá los concursos sean para garantizar el acceso en igualdad de condiciones y la garantía para el desarrollo profesional. Eso es lo que nosotros queremos. Claro, porque la ley de carrera civil debería ser, digamos, una ley que proteja a los trabajadores, que le dé las garantías y que también establezca sus obligaciones y que tengamos servidores civiles, digamos, que sean un honor para la República, que sea un honor para el trabajador ser servidor civil. Totalmente. Y en el marco de la honorabilidad o del honor, este ha sido el único sector que ha trabajado en carácter de honores. Los trabajadores de la educación. En el periodo del desarrollo de la reforma educativa, quienes cubrieron funciones, muchas veces inclusive sin estar preparados, pero cubriendo esa responsabilidad de estar presente el Estado en ese lugar, han sido los trabajadores de la educación. Hay una realidad, Gabriel, saliendo del ámbito de esta ley que está presentada por el Poder Ejecutivo, aunque puede afectar, que tiene que ver con la cantidad de docentes que se jubilan en los próximos años. ¿Cómo se va a cubrir esa ausencia, esa salida de docentes de distintos cargos si, digamos, no hay una ley que sea atractiva para los trabajadores del ámbito? Hoy es bastante atractivo salarialmente esta profesión. Este año, después de 22 años de vigencia del Estatuto del Educador, en julio y octubre llegamos al salario básico profesional. Es un avance importante que nos permite instalar la carrera docente. Carrera docente que está centrada en el desarrollo de una política educativa que prioriza la calidad. No prioriza al sujeto profesional docente, nada. Prioriza desde el sujeto profesional en términos de garantizarle su desempeño, su función y su desenvolvimiento en el trayecto que lo va a llevar hasta la jubilación. Con este proyecto de ley, si llega a aprobarse, generando inestabilidad y destituciones por evaluaciones punitivas, probablemente no va a ser muy atractivo para el futuro docente ser parte de esta carrera. ¿Cuántos docentes se jubilan en los próximos años? El promedio anual estamos entre 4 a 5 mil. Ahora hay una publicación de 900, una nómina de 900 personas que a partir de este mes de julio, 300, agosto 300, septiembre 300, es decir, sumados ya los que ya veníamos y tenemos pendiente más o menos 4.000 están allí a ser remitida al Ministerio de Hacienda para su proceso y su procesamiento correspondiente. No tenemos la misma cantidad en los institutos de formación docente. Sí. O sea... no hay 4.000 graduados para cubrir esos cupos. No. Paraguay tiene... ¿Y qué pasa con los rubros? Te pregunto esto, Gabriel, porque nosotros aquí permanentemente en la jornada hablamos de ese tema y nos dicen... En tal escuela de tal ciudad se fue trasladada la docente, se fue con su rubro y ya no se cubrió el lugar. Si se jubilan, ¿se pierde el rubro? No. Los rubros del Magisterio Nacional no se diluye.
¿Qué quiere decir? No desaparece. No ocurre lo mismo con los rubros de la función administrativa, es decir, el funcionario. Sí, la secretaria de la dirección. Exacto. Por cada 4 jubilados funcionarios, uno puede ser nombrado permanente. No es lo mismo en educación. Esto está, o sea, la persona que se jubiló dejó el rubro, está vacante allí. Ese monto está presupuestado por el año y mientras no se transforme esa categoría de ese rubro, eso continúa allí. Lo hemos tenido en el caso de los directores, algunos 7, 8, 9 años de vacancia, y de repente una institución educativa llegó a tener una dirección sin que estuviera presupuestado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tenemos un problema social en Paraguay que no está siendo abordada detenidamente, cuál es la migración interna. Entonces tenemos una población de jóvenes migrando a las zonas urbanas que hace que se despoblen las comunidades, por lo tanto disminuya la población estudiantil, consecuentemente en esos lugares, y haga que no se precise la misma cantidad de profesionales de la educación. Entonces se produce a la vez digamos, unos comisionamientos o una movilidad de los profesionales de la educación también a esas zonas cercanas a lo urbano. Es muy difícil trasladar a gente de Itanará a Curuguatí o a los alrededores de Curuguatí por la distancia, por el arraigo, por un montón de cuestiones, pero se va transformando esa situación, y lo que hace es que se vaya a utilizar esos rubros administrativamente sin la presencia de la persona, y otorgándose a personas que a lo mejor no es de la competencia y no es de la preparación para esa función propiamente. Entonces, por ahí estamos teniendo comisionamiento en instituciones que no corresponden. Lamentablemente tenemos algunos comisionados en municipalidades, inclusive eso está inhabilitado. Claro. Pero la injerencia partidaria hace que eso se vaya a solapar, a encubrir, y se vaya a continuar con esa situación. Es una decisión muchas veces arbitraria que hace a que no se considere el derecho constitucional de la prevalencia del niño, de tener educación en esa institución educativa, aunque fueran 3 o 4 los niños, las niñas que están allí. Hablando de ese tema, Gabriel, te quería consultar respecto a los desastrosos resultados, digamos, de desempeño académico de nuestro país cuando se habla de los test, las pruebas, la famosa prueba de PISA, de países en vías de desarrollo, y los resultados que tiene Paraguay. ¿Qué está pasando con la educación? ¿Por qué tenemos esos resultados? Si tuviéramos que buscar, digamos, qué hay que cambiar, hacia dónde tenemos que ir. Es nula o casi nula la inversión en formación continua. ¿De docentes? Sí, la formación continua. Tú entras a la página del ministerio y empiezas a ver los números, cuánto está destinado para capacitación, actualización permanente, y es probable que uno caiga de espalda por los montos. Se ha incorporado fuertemente el comercio educativo. ¿Cómo se incorporó el comercio? Transfiriendo los recursos estatales a las entidades privadas. Las entidades privadas proveen las capacitaciones. ¿Cuáles son esos rubros del Estado? Los que teníamos en Fonacide. Entonces, la capacitación, los proyectos de capacitación fueron licitados, entonces accedieron las instituciones, por lo general, privadas. Casi inhabilitadas las universidades públicas, porque en el periodo de enero-febrero ellos no disponen de recursos, y el periodo de receso, por una cuestión presupuestaria. ¿Dónde se forman los docentes? Entonces, por una cuestión, entre comillas, formal administrativo, fueron excluidos. Y ocurre que llegó a contratarse y a desarrollarse programas con personas con absoluta falta de capacidad. Algunas instituciones universitarias, cuyos dueños son parlamentarios, pudieron obtener banca a partir de esos recursos del comercio educativo, en nombre de la capacitación que se generan
cuantiosas ganancias a la institución que, entre comillas, desarrollaron esa capacitación, pero que en términos de resultados, luego tú lo ves en Cuando esto. decís comercio educativo, Gabriel, yo lo primero que pienso es pago y tengo un certificado que me sirve para justificar o para tener un plus o para aumentar mi calificación en un próximo concurso, pero no aprendí nada. En parte, en gran parte, pero es un poco más profundo porque detrás de esa está, esa ya es la última etapa, por decirlo así, la más visible. La invisible es cuánto están ganando las universidades privadas con la plata del Estado, con la plata que debieron de ser destinadas a fortalecer educación pública, y no solamente en ciclos de básica y media, también la universitaria. Y nosotros hemos planteado, y está en la propia normativa del Estatuto del Educador y en su reglamento 4, el decreto 468, la necesidad de que exista convenios con universidades privadas para el desarrollo de estas actualizaciones, a fin de que a la vez en el proceso estas universidades de las ramas de humanidades puedan incorporar a los docentes para que los docentes vayan luego a acreditar formación universitaria ante la ausencia que tiene Paraguay de no contar con una universidad pedagógica a nivel nacional. Gabriel Espino, de la OTEP Auténtica, gracias por estar con nosotros esta noche. Muy bien, gracias, Fito, a la audiencia, a los compañeros y las compañeras. Mañana nos volvemos a encontrar en los mismos puntos de concentración del día de hoy. En el próximo bloque vamos a estar analizando el discurso del presidente de la República en su informe de gestión. Ya volvemos. 20:06, estamos de vuelta aquí en Contexto y en este bloque vamos a hacer un contacto vía Zoom con Camilo Filártiga, docente universitario, analista, quien nos va a ayudar a desgranar y a analizar el informe de gestión del presidente de la República, el discurso, el informe brindado ante el Congreso el pasado 1 de julio, que bueno, dejó muchos análisis, dejó muchas opiniones. Hay gente que dijo esta parte de la realidad no coincide con lo que vemos, hay cifras que se tienen que chequear, pero bueno, más allá de eso, queremos en este contacto con Camilo Filártiga entender un poco lo ocurrido en estos 10 meses y algo de gestión de Santiago Peña y el informe que brindó al Congreso y a la ciudadanía. Buenas noches, Camilo, gracias por estar con nosotros. Hola, Fito, muy buenas noches para vos. Muchas gracias por el contacto. Este rito del informe presidencial que se cumple cada 1 de julio en muchos países tiene una trascendencia importante porque marca, digamos, lo que puede ser el devenir del año siguiente en la gestión de un presidente. Aquí en nuestro país, ¿qué importancia, qué peso tiene el informe de gestión del presidente de la República? Bueno, yo en primer lugar decir que es una obligación constitucional. O sea, se está cumpliendo con un rito constitucional que hace a la dimensión, si se quiere, institucional de la democracia. O sea, estos ritos que a veces parecen aburridos, que a veces parecen monotemáticos, son importantes en democracia, son gestos, señales de una democracia que de alguna manera, a través de estos ritos, vuelve a refrendar esta idea del control entre los poderes, de este diseño constitucional de la rendición de cuentas del presidente de la República al Congreso. Esto haciendo mención, Fito, a la letra de la Constitución. Después hay una realidad que es la que opera y que muchas veces esa realidad dista mucho de lo que nos gustaría o dista mucho de lo que es una democracia de calidad, ¿verdad? En ese sentido, me tocó escuchar el discurso del presidente Peña. Tengo que decir que desde mi punto de vista creo que es un discurso
que estuvo bien estructurado desde lo que se podría pedir al presidente Peña en este momento. Sí. No me pareció un discurso improvisado, creo que estuvo muy bien estructurado el discurso y creo que el discurso o el informe presentado nos permite sí revisar con una perspectiva crítica qué es lo que él ha planteado y cuánto de eso ha sido realidad en este año de gestión o la ciudadanía percibe que pudo haber sido realidad. Y ahí yo tengo unos cuantos sin embargos. O sea, él plantea unos temas, sin embargo, desde mi punto de vista, la realidad mostró otra cosa, ¿verdad? Antes de entrar sí. en ese detalle, Camilo, uno de los puntos más cuestionados, principalmente por la oposición, fue el tiempo dedicado a describir y a responsabilizar a la gestión anterior de Mario Abdo Benítez como una famosa herencia, una carga pesada, negativa, que deja el gobierno anterior. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, eso efectivamente me parece un cinismo increíble. Hay que decir las cosas como son, ¿verdad? O sea, al escucharle hablar al presidente Peña, uno parece que se está refiriendo a un gobierno de un signo político absolutamente contrario al cual él representa. Hasta ideológico pareciera, ¿verdad? Pero completamente, sí. ¿Verdad? Completamente. Entonces un incauto podría decir, a la pucha, realmente estos merecían ganar de vuelta las elecciones porque los anteriores lo hicieron tan mal que la alternancia era necesaria, ¿verdad? Sin embargo, hay que recordar que el presidente Peña forma parte del mismo partido del oficialismo que gobierna el país y con el cual han hecho campaña. O sea, quizás Abdo Benítez mantuvo una posición crítica en la campaña electoral, quizás él personalmente no participó, pero gran parte del equipo de Fuerza Republicana participó de los actos de gobierno de Peña. Y en las elecciones anteriores, cuando se presenta Abdo Benítez, Peña participó de actos con el candidato Abdo Benítez. Ahí la lógica era todos somos uno en función de poder, ¿verdad? Exacto. Entonces, esto hay que mirar con perspectiva crítica una vez por todas, ¿verdad? De lo contrario, nos siguen vendiendo el mismo cuento de hace tantos años. Y yo sobre todo acá me quiero dirigir a esa ciudadanía más incauta, quizás una ciudadanía que no está de manera permanente al tanto de los quehaceres políticos, de las noticias y la información política. Me dirijo a mis estudiantes de la facultad, que siempre estamos con esta idea del pensamiento crítico, de mirar la realidad con ojos críticos, lo cual no significa que uno niegue lo que se pueda estar haciendo bien o que uno niegue o deseche en este mismo discurso presidencial aspectos que a mí me han parecido interesantes del mensaje, ¿verdad? Pero como te decía, Fito, al comienzo, me gustaría resaltar algunos de estos sin embargo o estos contrapuntos que yo he revisado del discurso del presidente Peña. Te escuchamos. En primer lugar, hace una permanente referencia, esta retórica a ese pasado glorioso del país, un país vibrante, ¿verdad? Un pasado, presente y futuro glorioso para el país. Es extraordinario que el presidente de la República tenga una visión optimista, es lo que se espera de un presidente de la República, pero cuidado de caer en lo fantasioso. O sea, la gente no come vidrio, como se dice, y creo que ahí hay que ser, en el discurso, hay que ser equilibrado. O sea, estamos haciendo esfuerzos por salir adelante, por mejorar el país, por mejorar los indicadores, pero no somos un país modelo para el mundo.
en muchos sentidos. ¿Te referías a estos eslogans del gobierno de Santiago Peña de el resurgir de un gigante, dar el gran salto? Exacto, que es lo mío es un contrapunto. De por ahí es un eslogan que al gobierno le sirve políticamente y me parece, te voy a repetir, me parece hasta lógico que el presidente tenga una visión optimista del presente y del futuro. Pero imagínate vos que el propio presidente te pinta un cuadro desolador, bueno, sería ya cerrar la... ¿verdad? Pero de ahí a caer ya en un discurso casi fantasioso en muchos temas hay una diferencia muy importante. Después él hace una mención, me llamó mucho la atención que casi inmediato al comenzar su discurso, él se refiere a quienes, a los electores que no le votaron. Correcto. Aquellos que no le votaron, que él aspira a ganarse la confianza de todos los paraguayos. Sin embargo, hay que decir que en este primer año de gobierno, lo mostrado por el gobierno ha sido muy distante. Digamos, o sea, este no es un gobierno inclusivo que tiene una perspectiva de ampliación de la participación ciudadana, de la deliberación política. Ni siquiera en un proyecto emblemático como Hambre Cero, ¿verdad? Cuando recibió opiniones de los científicos, de los pediatras, de docentes, no fueron incluidos. Exactamente, Fito. Entonces ahí te da la pauta y vos decís, bueno, ¿cuál es el verdadero discurso del presidente Peña o la intención real de él? ¿La que muestra acá o la que se mostró durante este año en la gestión permanente? Hay toda una... él hace toda una referencia personal a su persona, cómo llegó, que para mí sinceramente es innecesaria. Este no es un discurso de campaña política, él ya es presidente y lo que se espera es que el presidente hable de su gestión. Él ya no le tiene que convencer a nadie de por qué tiene que ser electo. Ahí también él me parece que le dedica varios minutos a hablar de su persona y me parece eso innecesario. Pero me quiero detener ahí un segundo, Camilo, porque en realidad no lo había notado. Pero me parece que tenemos que analizar el por qué el presidente de la República intenta convencer a la ciudadanía de que él merece ser presidente. No es una falta de legitimidad o de poder político dentro de su propio movimiento la que le lleva a esto. A ver, él fue electo. A ver, la legitimidad no está puesta en duda ni mucho sí, menos. Sí, no, a lo que me refiero es a una falta de fuerza dentro de su propio movimiento, porque todos nos planteamos quién es el verdadero presidente de la República o quién es el líder, siendo el presidente de la República. Me refiero a esa cuestión de liderazgo, ¿no? De legitimidad. Podría ser. No lo pensé desde ese lugar, pero sí, es cuestión de pensar posibilidades. Lo que sí es que le dedicó un tiempo, le dedicó minutos de su discurso a referencias personales. Y eso me parece a mí necesario. En ese momento parecía más un discurso de campaña política que un informe de gestión presidencial. Sí. Por otro lado, hace mención en varios momentos a la necesidad de contar con cuadros preparados en la función pública. Y esto no me pasó desapercibido, sino todo lo contrario. En varios momentos hace mención a la necesidad de la profesionalización de la función pública. Sin embargo, en este primer año, la realidad nos ha mostrado lastimosamente otra cara. De vuelta a la cara del prebendarismo, de vuelta a la cara de esto que ustedes en los medios debían llamar los nepo babies, el nepotismo. Eso fue la característica principal de este año de gobierno y contrasta con este discurso donde él apela a la profesionalización. Agradece el apoyo al Congreso en los proyectos aprobados. Quiero hacer ahí una pausa breve, sí, porque acabamos de hablar con Gabriel Espínola de la OTEP Auténtica sobre la ley del servidor público y los cuestionamientos que planteaban desde un gremio como el gremio de los docentes, pero el propio presidente de la República fue quien justificó la contratación de la hija del diputado Yamil Sgaib
en el consulado o en la embajada paraguaya en Londres, diciendo, es mi prerrogativa y yo la contraté y está dentro de mis atribuciones, sin justificar si tenía o no formación, si pasó o no por la academia diplomática, si entró o no en un concurso de méritos, aptitudes, de oposición para ocupar el cargo. El propio presidente de la República justificó la contratación de la hija del diputado. Correcto. Y ha sido siempre muy endeble el presidente de la República cuando tuvo que salir o cuando se le abordaba sobre estos casos de prebendarismo en la función pública, ¿verdad? Siempre ha tenido una posición endeble, no firme, ¿verdad? Entonces, eso también es un mensaje a la ciudadanía. Te decía lo del Congreso, él agradece el apoyo al Congreso, y uno al escucharlo piensa en un Congreso pluripartidario donde hay distintas fuerzas políticas que, convencidas de su liderazgo, le dan un voto de confianza, ¿verdad? Y apoyan fervientemente los proyectos. Claro, como si se hubiera dado un proceso de construcción de consenso, ¿verdad? De alianzas, exacto, de presentación de proyectos que debían ser negociados, como si hubo un lobby. Exacto. Así mismo, Fito. Sin embargo, él no menciona que esos proyectos emblemáticos, que pueden ser positivos incluso a futuro, los resultados los vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sin embargo, el proceso de construcción y de aprobación de esos proyectos no contaron con el consenso social y político amplio que se espera en proyectos de reformas tan profundas como son esas, ¿verdad? Sin entrar a hablar de la presión a legisladores no oficialistas para que voten en un sentido determinado. Se refirió con énfasis, Pito, cuando dice el Congreso más legítimo en la historia del Paraguay. Y ahí yo quiero hacer una distinción. Es indudable que es un Congreso legítimo. ¿Quién puede discutir eso? Es un Congreso que fundado en las elecciones, en el voto popular, sin duda. Ahora, ahí yo quiero distinguir dos tipos de legitimidad. Una legitimidad de origen, que es la que efectivamente tiene el Congreso, y una legitimidad de ejercicio. Cuidado, esa legitimidad se puede ir perdiendo en el ejercicio del poder también, ¿verdad? Y en ese sentido, los propios referentes opositores, la comunidad internacional, en el caso de Katia González, ha levantado alertas respecto a estos atropellos constitucionales. Entonces, esa legitimidad que es de origen y que es indudable, es una legitimidad que en el ejercicio del mandato se puede poner en duda, ¿verdad? Por no citar los casos de transfugismo político donde hemos visto políticos que han sido electos por espacios de la oposición y terminaron yendo a la bancada oficialista. Dice el presidente Peña, esta no es una cuestión menor. Por supuesto que no es una cuestión menor. Claro que no es una cuestión menor, ¿verdad? Sobre todo en el modelo de nuestra democracia representativa. Un Congreso que no delibera, un Congreso que no discute en profundidad los proyectos, que no debate. Es un Congreso disminuido en su legitimidad democrática, en su ejercicio democrático. Después menciona lo que decías vos hace rato, ¿verdad? Esa mención al gobierno anterior. Sí. ¿Cómo encontraron el país? Encontraron un Estado a la deriva, decía él, ¿verdad? Sin embargo, quienes lo administraron eran del mismo partido, ¿verdad? Y en algunos casos fueron de su mismo equipo político en algún momento, sí, ¿verdad? Entonces, cuando él hace un repaso de los 35 años de la transición, y él habla de nuestra democracia actual como una democracia vibrante, como una democracia con instituciones fuertes, transparentes, modernas. Ya que tomé nota exactamente de lo que él dice. Sí, claro. Está citando textualmente, sí. Exacto. Sin embargo, Fito, cualquier informe hoy internacional, regional, sobre calidad de la democracia, indica exactamente lo contrario. Pone en cuestionamiento la institucionalidad democrática de nuestro país. Pone en cuestionamiento la independencia de los poderes y la independencia del Poder Judicial. Eso es ¿cómo te puedo decir? Un rasgo común de las mediciones de la democracia en Paraguay en los informes internacionales.
Después hace mención, discúlpame que me vaya extendiendo un poco, pero... Por favor, me queda un minuto, Camilo, te escucho atentamente, pero nos queda un minuto, sí. Voy cerrando. Sí. Gobierno de las reformas, ¿verdad? Es cierto, y me parece importante destacar que hay un ímpetu de parte de él en las reformas estructurales. Yo creo que muchas de ellas son necesarias. Los resultados de esas reformas las vamos a ver a futuro, y esas reformas y las que van a venir requieren de un mayor consenso social, de una mayor participación ciudadana. Y quiero destacar una cosa, él cuando habla de los ingresos de Itaipú, 1.250 millones, hay una expresión de deseo de su parte que ojalá se haga realidad. Cuando él dice, los 6 puntos en los cuales se va a invertir ese ingreso, ojalá se haga realidad eso que él plantea. Voy un poco apurado, y finalmente tenía otros puntos, pero voy cerrando con esto. Es el primer año de gestión y yo espero que el presidente de la República realmente lleve adelante acciones que fortalezcan la institucionalidad democrática. Él en su discurso lo reconoce bien. En la OEA reconoció la necesidad del fortalecimiento institucional, el combate al crimen organizado. Acciones que refuercen la legalidad, la igualdad, el respeto a los derechos humanos y las libertades públicas. Estas son materias pendientes de nuestra democracia. Aunque el presidente no lo quiera ver o aunque se quiera pintar un país de maravilla, son materias pendientes, la institucionalización y la despartidización de la justicia. Sobre eso hay que ir. Camilo Filártiga, gracias por tu tiempo, muy amable. Estuvimos así analizando el discurso, el informe de gestión del presidente de la República. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. 20:30, llegamos así al final de esta edición de En Contexto. En instantes están con ustedes nuestros compañeros de la jornada. Buenas noches.